Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Navia. Gracias por sus explicaciones. En primer lugar, creo que hay que decir que este presupuesto es insuficiente y que hay que contextualizarlo en el marco de una reducción de los últimos presupuestos del gasto público y que este es el objetivo del Gobierno del Partido Popular. Los programas de esta sección acumulan una reducción de más del 29% desde los primeros presupuestos que aprobó el Partido Popular allá por 2012 y, por tanto, no se puede hacer un discurso triunfalista con ese acumulado de reducciones. En segundo lugar, le quería preguntar sobre una cuestión que nos preocupa, que es sobre el grado de ejecución del presupuesto. En el estado de ejecución a 31 de diciembre del programa 425A, unos créditos tanto iniciales como definitivos de 130 millones de euros para el capítulo 4 para el apoyo a la energía eléctrica procedente de fuentes renovables, no se ha ejecutado nada. Creo que usted ha dicho en unas declaraciones de prensa que eso tenía que ver con la negociación con Bruselas sobre esta cuestión. También nos sorprende que lo pusieran en el presupuesto sin tenerlo acordado con Bruselas. Le quería preguntar sobre esta cuestión porque son, no parece poco, 130 millones de euros. Y también sobre los 140 millones de euros de la Dirección General de Política Energética, porque el número de obligaciones reconocidas netas son solo de 7 millones de euros, el 0,5, y el porqué también de ese bajo grado de ejecución, porque en definitiva cuando hay un bajo grado de ejecución presupuestaria hay un problema de credibilidad con los presupuestos, ¿no? Porque lo importante no es que se aprueben, lo importante es que se aprueben y que luego se ejecuten. Y, por tanto, también nos preocupa lo que pueda suceder con la medida estrella que usted ahora nos presentaba, los 300 millones de euros en préstamos a largo plazo como activos financieros al IDAE, al impulso de la eficiencia energética y las energías renovables, que pueda suceder lo mismo, que tengan un bajo grado de ejecución y que sean más un apunte contable, una ficción que otra cosa, ¿no? Porque el problema de fondo es que creemos que estas medidas de apoyo llegan tarde, creemos que difícilmente vamos a cumplir los objetivos 2020 y que la perspectiva 2030 de cumplir los objetivos que nos va a marcar la Unión Europea parecen muy lejanos. Porque la cuestión es que estos presupuestos, la pregunta que tendríamos que hacer es estos presupuestos en el marco de qué planificación energética se sitúan, en el marco de qué senda de cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París de lucha contra el cambio climático y de los compromisos europeos en materia energética. ¿Cuál es la senda de crecimiento de las renovables? ¿Cuál de la mejora de eficiencia energética? ¿Queremos liderar o no la transición energética o queremos ser uno de los países que está a la cola? Usted creo que ha dicho en alguna ocasión que, en definitiva, lo que tiene que hacer el Gobierno es acompañar, ¿no? Es la sociedad, el mercado, los que tienen que realizar la transición energética. A nuestro parecer, el sector público tiene que tener un papel de liderazgo y tiene que liderar y planificar, y no vemos ni en estos presupuestos ni el liderazgo ni la planificación. Y en ese sentido, ya que lo tenemos aquí, le quiero preguntar que dónde está la ley, que qué pasa con la ley de cambio climático y transición energética, porque los mensajes que nos llegan del Gobierno son muy contradictorios. Según la ministra Tejerina, parece ser que eso va adelante, que hay un anteproyecto, etcétera, y según el ministro Nadal hay que esperar a que se aprueben el paquete de invierno, las directivas europeas. Y aquí es donde tendríamos que situar estos presupuestos, en el marco de la ley de transición energética y de cambio climático. Yo, con el tiempo que tengo, le voy a plantear 4 cosas muy concretas. Una primera preocupación por el desarrollo de la política de lucha contra la pobreza energética, en concreto del bono social. Consideramos que está fracasando la aplicación del Real Decreto, que se han visto obligados a alargar el plazo de renovación de la condición de beneficiarios y nos preocupa las dificultades financieras de comunidades autónomas, de ayuntamientos, de servicios sociales que tienen que asumir el 50% del gasto de suministro de los hogares vulnerables y seguramente hubiese sido necesario que hubiese una partida de apoyo a esos servicios sociales en estos presupuestos. Segunda cuestión, el tema de la minería. En diciembre de 2008 deben cerrar las explotaciones mineras no rentables. Nos hallamos en el año decisivo, en el año clave. No vemos
partidas extraordinarias ni especialmente innovadoras en materia de transición justa para las comarcas afectadas, sino un descenso a los programas 423M, 423N, que bajan su dotación presupuestaria en relación a 2017. Ustedes dicen abanderar la defensa de los trabajadores del carbón, pero no vemos un proyecto de transición energética en esas comarcas por minas que tendrán que cerrar. ¿Qué balance hace de la efectividad de esos programas en los territorios afectados? Y le quería preguntar también sobre la disposición adicional 98ª, en su punto tercero, esos 10 millones de euros para la reducción de emisiones en las centrales térmicas de carbón, que dicho así, leído así, vulnera el principio de quien contamina paga, ¿no? Porque son las empresas propietarias de las centrales las que tienen que asumir estos costes. Tercera cuestión, el tema nuclear, el tema del ATC, el ATI en Garoña y el ATC en Villar de Cañas, que es más de 144 millones de euros, una cuarta parte de las inversiones previstas, por cierto, para Castilla-La Mancha. ¿Cómo lo presupuestan si no se han terminado de elaborar, no se han presentado los informes por parte de los técnicos del CSN y cuando ha sido un proceso plagado de dudas, de irregularidades y que cuenta con la oposición del Gobierno regional? ¿Ya saben ustedes lo que va a decir el CSN? ¿Ya saben ustedes lo que van a decir los técnicos del CSN? Nos parece muy sorprendente y muy poco riguroso, ¿no? Cuarta cuestión, el tema de la movilidad. Sí que ejecutaron los 50 millones del presupuesto para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, pero efectivamente a este ritmo creemos que en materia de transporte no cumpliremos los objetivos de lucha contra el cambio climático, ¿no? ¿Valoran la posibilidad de eliminar la figura del gestor de carga? ¿Van a presentar algún proyecto en este sentido para facilitar el desarrollo de la electrificación de la movilidad? No disponemos de un plan estable de ayudas económicas plurianuales para el vehículo eléctrico que impida que las ventas se concentren en momentos determinados, que es lo que ahora sucede, y no quedan detenidas cuando estas ayudas se han terminado. Como en otros ámbitos, falta planificación, visión a largo plazo y, como les decía antes, situar la política presupuestaria en el marco de una ambiciosa y real ley de transición energética y cambio climático. Gracias. Gracias, señor Vendrell.